Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente es una bendición poder encontrarnos para poder compartir la palabra del Señor juntos, para deleitarnos y para ser tratados por ella. Cuando tenemos la posibilidad de abrir las Escrituras, amados hermanos, estamos abriendo las puertas a un tesoro inigualable. No tenemos a veces y no dimensionamos, creo correctamente, lo que significa tener esa oportunidad de tomar el libro que ustedes tienen tal vez o en sus dispositivos digitales, abrirlo y escudriñarlo. Cada vez que hacemos eso somos alentados por Dios mismo para conocer más de Él, y se nos revela una parte más de ese precioso Dios que nos amó y que ha derramado su misericordia y su gracia sobre nosotros todos los días. Quiero invitarles por favor a que abramos de nuestras Biblias justamente en el Evangelio de Mateo capítulo 2, en donde daremos lectura a los versículos del 1 al 6. Mateo 2, versículos del 1 al 6. Les invito a que conforme lo vayan encontrando tengan la bondad de ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y daremos lectura a esta porción que está dentro del marco de la temporada que estamos viviendo ahora, del advenimiento de la Navidad. Evangelio de Mateo capítulo 2 versículos del 1 al 6. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Oremos. Padre de gloria, gracias por darnos la bendición de poder tener este tiempo de predicación de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos la dejaste y nos permitiste estudiarla, escudriñarla y hoy compartirla. Permite, por favor, Señor, que esta porción hable claramente a nuestros corazones en esta mañana y que, guiados por tu Espíritu Santo en cada paso, llevemos, Señor mío, lo que tú nos tienes preparado. Que la gloria, la honra y el honor en este servicio, en este templo y en esta iglesia sean solo para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Nuevamente, buenos días con todos. Como lo mencionamos hace un par de semanas, íbamos a hacer una pausa temporal en el estudio del Evangelio de Lucas, pero no quería que olvidemos por qué estábamos estudiando el Evangelio de Lucas. Una de las cosas que hemos analizado en el seno de los siervos de la iglesia es la importancia de la sana doctrina, y lo sabemos todos, lo hemos hablado, lo hemos predicado, lo hemos repetido. Sin embargo, no podemos dar el paso a la sana doctrina si no conocemos de quién habla la doctrina. Y la doctrina, la sana, habla de Cristo, apunta a Cristo, totalmente. Por lo tanto, no podemos nosotros pretender hablar de asuntos teológicos o de lenguas antiguas u otros asuntos que son importantes si no hemos llegado primero al génesis de todo esto que es del Señor Jesucristo. Un hermano me decía hace unos meses sobre esto: es vital que la congregación se enamore de Cristo, que la iglesia esté enamorada de Él. Y eso es cierto. Porque cuando nosotros entendemos la importancia de estar enamorados de Cristo, entonces todo el resto de cosas cobran sentido. El Evangelio sin Cristo no existe. Por ende, hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas en ese sentido, pero hemos puesto una pausa ahora para hablar también de Cristo, pero desde otra óptica, hablando justamente de la temporada que nos atañe ahora, la Navidad. Y en este sentido, ¿sí? Hemos destinado 5 semanas a este asunto. Esta es la segunda justamente, y es importante que nosotros como Iglesia del Señor recordemos los acontecimientos que tuvieron lugar, que se dieron alrededor de este momento tan importante y tan crucial en la historia como es el nacimiento del Señor Jesús, la venida del Cristo al mundo. En este sentido es importante que nosotros entendamos que sin Cristo no hay nada que celebrar, que sin Cristo no hay salvación, que sin Cristo no hay vida eterna. ¿Sí? Y es vital que nosotros enfoquemos esto porque muchas veces se nos olvida. El día de ayer observé un video de un periodista bastante famoso en realidad, que mencionaba en algún centro comercial que existían tantas promociones, tantas gangas y cosas que en primer lugar lo veía mucho mejor que en otros años. Hasta ahí no tuve problema. ¿Qué fue lo que me llamó la atención? Me llama la atención que luego dijo: esto es mucho mejor que en otros años, mucho mejor que en Navidad. Y entonces me quedé pensando en esta frase y entiendo que se refería al sentido comercial de las ventas, ¿verdad? A la posibilidad de tener más oportunidades de comprar cosas a precios más asequibles o qué sé yo, o mejores promociones de manera general.
Pero cuando yo me pongo a pensar en asuntos de fe, ¿puede existir realmente algo mejor que la Navidad? ¿Sí? ¿Puede existir algún momento más importante, un evento de mayor suceso que nos obliga a decir que esto es más importante que el nacimiento del Cristo, aquel que había de venir para estar con nosotros y luego para salvarnos y redimirnos, para reconciliarnos con el Padre? Y la respuesta es sencilla, para los creyentes es un no. Nosotros sabemos que no podemos afirmar en ningún momento, ¿sí?, que hay algún evento de mayor importancia en la historia de la humanidad. Y topo este tema, hermanos, porque regularmente cuando hablamos de la Navidad pensamos en el sentido comercial, porque eso es lo que nos bombardea todos los años y todos los años volvemos a repetir lo mismo. Sin embargo, como creyentes tenemos la responsabilidad de entender que no existe nada más importante que la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. El misterio de todos estos hechos nos llevó a un Señor Jesucristo que desenvolvió actividades que nos llevaron al punto de conocer más de Dios Padre y finalmente de poder ser salvos por amor, por gracia, por misericordia, por medio de la fe. Muchas veces, hermanos, debemos admitir que nosotros sí nos comportamos como personas que valoramos más a la gente o a las circunstancias y a veces hasta las cosas más que a Dios mismo. ¿Sí? ¿Qué nos alegra en Navidad? Recibir un regalo. ¿Qué nos gusta de Navidad? Sentarnos a comer todos juntos. Y ojo, yo no tengo nada en contra de los regalos, no tengo nada en contra de comer todos juntos, esto es muy bonito. Pero debemos entender que sin Cristo no había ninguna razón absolutamente de nada de eso. Por lo tanto, estamos hablando de las añadiduras y no del sentido central del Evangelio. ¿Sí? He escuchado a más de uno afirmar que es importante estar preparados para esta celebración, con el tiempo y de la manera adecuada. Entonces, yo no sé, seguramente ustedes ya, si no empezaron, empezarán ya mismo a jugar al amigo secreto y ya van a ver quién trae qué cosas para la cena de Navidad y estarán preparándose para ver en qué casa se reúnen y quién hace qué y demás, y todo eso está muy bien, pero esto me lleva a una reflexión final. ¿Cuán diferente sería la vida de este mundo si como creyentes nos preparásemos espiritualmente igual que como nos preparamos para las cosas del mundo? ¿Sí? ¿Qué pasaría si nosotros dijéramos nos vamos a preparar para recordar el nacimiento del Señor Jesucristo, pero espiritualmente vamos a orar, vamos a tener tiempos de ayuno, vamos a tener vigilias, vamos a estudiar la palabra, escudriñarla con mayor intensidad, de tal manera que llegado el momento podamos reunirnos en familia, intercambiar algún regalo? ¡Qué maravilla! Compartir juntos algo en la mesa, ¡qué lindo! Pero entendiendo que el objetivo central es recordar a aquel que vino a morir por nosotros. ¿Sí? Y realmente fue un llamado de atención. Déjeme decirle que no es para usted, fue primero para mí, porque yo hago todo eso y más. Sí, yo también me planifico con mucho tiempo, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Sí? Esa es la pregunta, cuando lo más importante al final del día es del Señor, y del Señor vienen las cosas que realmente son de fondo y a las que debemos valorar. ¿Qué importa más? ¿Tener un árbol lleno de regalos al pie o tener una mesa llena con la familia y los seres queridos para compartir? ¿Qué importa más? ¿Qué importa más? ¿Un momento de esparcimiento con música y alimentos o tener la posibilidad de abrazarnos los unos a los otros? Sabiendo que hoy el Señor nos ha dado el privilegio de ser una familia en la fe, que es esta iglesia. Hermanos, la respuesta la sabe usted, no tengo que decirlo. Pero lo importante no es solamente conocer la respuesta, sino tratar de vivir en consecuencia. Y decir, sí, si yo sé que lo más importante es Cristo en primer lugar y luego la obra que ha hecho en estos corazones que están aquí al frente mío, lo primero y lo que más debo anhelar es abrazar a cada uno de ustedes. Hermanos, este año ha sido un año particularmente difícil para la iglesia. Ha vivido muchas dificultades en muchos andariveles y sentidos, pero siempre hemos aprendido a encontrar una razón para dar gracias a Dios, a pesar de todas esas dificultades. Y es que en realidad lo que Dios hace por nosotros es tan vasto y tan grande que cuando le damos un poquito de cabeza no resulta algo difícil, sino que Dios realmente está derramando sus bendiciones sobre nosotros y nos sostiene aún en medio de la tempestad. No, Dios no nos ofreció una vida de jardín de rosas y de situaciones sencillas, pero nos dijo que en las dificultades que van a venir y que vendrán, Él iba a caminar con nosotros. Yo quiero invitarle, antes de avanzar en el estudio de hoy, a que usted medite justamente en la importancia de la persona que está a su lado, adelante, atrás. La mayoría de ustedes se sientan siempre en los mismos lugares, eso ha sido muy típico en San Marcos de toda la vida. Yo la verdad ya desistí de la idea de cambiar de puestos porque no me da resultado, ¿sí? Pero
Más bien dije, ¿por qué no aprovechamos esto de otra forma? Si usted sabe quién por lo general se sienta adelante, atrás, a un lado de usted y demás, preocúpese por esa persona, ¿sí? De darle un abrazo, de verle con gozo, porque cada domingo que nos vemos es una bendición de Dios. En este año una de las cosas que aprendimos es saber abrazarnos y saludarnos con mucho gusto, porque el día de mañana podemos simplemente ya no estar. Y entonces veremos una silla vacía que jamás va a volver a recibir a la persona que estuvo ahí por muchos años. Y qué lindo sería, ¿verdad? Como no sabemos cómo es la vida, poder abrazarnos, aunque no nos volvamos a ver, saber que la última vez que le vi al hermano o a la hermana, le abracé en el Señor. Y si hoy está en la presencia de Dios, pues nos volveremos a ver. Y mientras tanto tengo en el corazón la gratitud de haberle abrazado. Hermanos, que no prime entre nosotros nada distinto al amor que Dios nos enseñó en Cristo. En ese sentido, ¿sí? Quiero invitarles a que profundicemos un poquito en estos acontecimientos previos, ¿verdad? La semana pasada con nuestro hermano Beto empezamos ya a hacer este estudio y hoy vamos a detenernos en otro evento que también es importante, que lo acabamos de leer, todo lo relacionado a la visita de estos magos. Sobre esto, y entrando ya en materia, quisiera que reflexionemos algunas cosas sobre el Evangelio de Mateo, ¿sí? Este evangelio, como ustedes habrán visto, no nos da detalles mayores sobre el nacimiento del Señor Jesucristo, eso lo vemos en Lucas. Mateo se salta, ¿verdad? Viene la anunciación y luego ya saltamos para acá, el Señor Jesucristo ya había nacido. Desde el capítulo 1 hacia el 2 hay un salto, ¿sí? Y en el capítulo 2 Mateo se enfoca mucho más en otros detalles distintos a la de escritores como Marcos o como Lucas, por mencionar a los evangelios que se conocen con el nombre de sinópticos. ¿Cuál es el tema? Mateo tenía un enfoque claro. Mateo escribía a los judíos para que los judíos pudiesen entender los acontecimientos de la vida de Cristo, ¿sí? Por lo tanto, ustedes en el Evangelio de Mateo van a encontrar en muchas ocasiones que él dice, como dijo el profeta y como fue escrito y así fue dicho y se cumplió, ¿sí? ¿Por qué Mateo hacía eso? Porque los judíos iban a entender. Ellos sabían la palabra, lo que está en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cada vez que él escribía eso, ellos iban a hacer una alusión directa a algún profeta o a alguno de los libros del Antiguo Testamento que tenía profecía de carácter mesiánico sobre la venida del Cristo, ¿sí? Por eso Mateo escribe de esa forma. Y en este sentido, ¿sí? Vemos al Evangelio del Señor Jesucristo con otros ojos, porque vemos cómo Mateo le da mucho fondo en cómo se cumplieron las cosas que nosotros habíamos leído y que se hicieron carne en la persona del Señor Jesucristo. En su estilo de escritura, ustedes van a ver que él da por sentado que los lectores conocen los hechos y hace referencia directa a eso sin detalle. No se sienta a explicar de dónde vino el profeta, sino que da por sentado que ellos sabían quiénes eran los profetas. Hoy en nuestros días, por la gracia del Señor, nosotros podemos decir que también sabemos quiénes son, porque nosotros podemos abrir la palabra y estudiarla cuando queramos hacerlo. El problema está en que muchas veces nosotros lo dejamos para algo secundario. Y como alguien decía ahora en nuestra clase de formación bíblica en la mañana, cuán complicada es la situación cuando nuestras Biblias se abren solamente los domingos, ¿sí? El domingo, amados hermanos, permítame hacer una pausa en esto, es la cereza del pastel de una vida entregada al Señor. Es decir, aquí venimos a dar testimonio y culto público a nuestro Dios con muchísimo gusto y amor, ¿sí? Pero eso es solamente, como diría mi tía Elena, la guinda del pastel, ¿sí? La cerecita. Si es que yo no he tenido una vida de comunión con Dios durante la semana, yo no me lleno con una cereza, no sé usted, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos aprender a hacer del cristianismo una situación práctica todo el tiempo. Regresando acá, inicialmente Mateo, como les dije, escribió para los judíos y el estilo es directo. Fíjense usted en el versículo 1 de Mateo 2 cuando nos dice Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. Cuando Jesús nació, ¿sí? Está lanzando una narración de una manera concreta. Y es aquí donde quiero hacer algunas puntualizaciones. Voy a leer de corrido los versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Muy bien, y aquí es donde empezamos a hacer algunas puntualizaciones que debemos considerar. Las reglas de la hermenéutica, que no es la ciencia, pero sí son las herramientas, es la correcta interpretación de la palabra, nos dice que nosotros tenemos que partir de las preguntas fundamentales para entender un texto bíblico. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Verdad?
Bueno, y en nuestros tiempos, cuánto también, ¿verdad? Pero no vamos a hablar del cuánto ahorita, sino de las fundamentales verdaderamente. Las 4 primeras. En este caso, vamos a ir respondiendo justamente estas preguntas desde esa óptica, ¿sí? Y vamos a ver entonces, en el caso en este caso que estamos viendo, el quién es Jesús, ya sabemos, ¿no es cierto? ¿De quién habla esta porción bíblica? De Jesús, ¿sí? Eso está claro. De Jesús y que es su nacimiento, el qué es su nacimiento, ¿no es cierto? ¿Qué estaba pasando? Que él acababa de nacer, entonces del qué está claro. El cuándo, los días del rey Herodes, ¿sí? Y el dónde, Belén, ¿sí? Hemos respondido estas 4 preguntas en el primer versículo del capítulo 2 y nosotros ya sabemos cómo se va a desenvolver el capítulo 2 porque ya entendemos quién, qué, cuándo y cómo, ¿sí? Ya está claro, ¿verdad? Esto nos va a ayudar. Si usted no lo está notando, guárdelo para que lo note después, eso le va a ayudar para cualquier porción bíblica, ¿sí? La que usted quiera. Cuando tenemos esto claro, nosotros partimos entonces de una interpretación adecuada de las Escrituras y giraremos en torno a eso. Y entonces sabremos que esta porción no viene a hablarnos de los magos de Oriente, no viene a hablarnos de Herodes, sino de Jesús y como todos esos entes alrededor estuvieron inmiscuidos de alguna forma en el plan divino para el nacimiento del Cristo a este mundo. Para Mateo es importante señalar el dónde por la profecía que sobre esta ciudad se realizó en el libro del profeta Miqueas, ¿sí? Porque fíjense ustedes, vamos a hablar justamente a desmenuzar estos eventos ahora. El dónde, y voy a empezar por el dónde. Si yo me voy a Miqueas capítulo 5 versículo 2, ¿sí? En sus Biblias, para que lo busquen por si acaso está en el Antiguo Testamento, ¿sí? A todos en ese lado de Miqueas 5:2 está casi textual lo que está en el versículo 6 de esta porción de Mateo, porque Mateo parafrasea directamente a Miqueas y lo voy a leer para que lo puedan escuchar. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Belén. No sé si ustedes alguna vez escucharon que hablaban de Belén. Efrata, en algún momento deben haber escuchado. ¿Qué es Efrata? Es el nombre antiguo de la ciudad de Belén, ¿sí? Ese es el nombre anterior. Piensen ustedes en Quito, que antes no se llamaba Quito, sino Quitus, creo, o algo por el estilo, ¿verdad? De ahí viene este nombre, o el reino de Quito, o algo por el estilo. Bueno, el antiguo nombre de Belén era Efrata, ¿sí? Esta es la ciudad que vio nacer al rey David, ¿sí? Ustedes recordarán eso también, ¿no es cierto? Quien fue levantado como el rey con el corazón conforme al corazón de Dios y de cuyo linaje debía llegar el rey definitivo, pues así lo había prometido Dios a David, ¿sí? ¿Dónde se lo prometió? Vamos a hacer un barrido en el Antiguo Testamento. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Segunda de Samuel 7, del 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos, le dice Dios a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y él hiciere mal, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Sí? No habla de una sucesión temporal, sino de un trono definitivo y permanente. Esta profecía que se hace en el libro del profeta Samuel tiene que ver directamente con esta historia de David. Solo como datos, para que usted igual lo tenga presente, la segunda de Samuel, el segundo libro de Samuel, habla o tiene como centro justamente la vida del rey David, ¿sí? Ese es el centro de este tema, mientras que el primer libro hablaba básicamente de Saúl y el primer rey de Israel, ¿sí? Con esto en mente, ya sabemos qué es lo que se le prometió, y como les dije al principio, Mateo tenía que demostrar que lo que él había escrito, como decir, que lo que se había escrito por medio de Dios y los profetas, de Dios en la vida de los profetas, se cumplía, ¿sí? Y eso es lo que se ve aquí. Si ustedes son detallistas, ustedes habrán visto que solamente 2 de los evangelios mencionan las genealogías de Jesús, ¿sí? Que son Mateo y Lucas, ¿sí? Y si ustedes son aún un poquito más detallistas, se habrán dado cuenta que las 2 genealogías no son exactamente iguales. Y ahora, ¿se equivocaron? ¿Alguno de los 2 se equivocó o por dónde va la cosa? ¿Sí? Primero quiero empezar diciéndoles que ninguno de los 2 se equivocó. El enfoque es distinto. Una cosa es del linaje por el lado de María y otra por el lado de José. Empecemos por ahí, ¿sí? Nosotros sabemos que somos mestizos todos, ¿verdad? Pero sabemos que no estamos casados entre hermanos, ¿sí? Yo no me casé con mi hermana, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos que por ahí tendremos algún antecedente de alguna cosa familiar que puede ser, pero no somos directamente relacionados.
¿sí? María y José no eran hermanos, ¿sí? Tenían ancestros en común, pero no tenían una relación cercana realmente, un vínculo cercano que los pueda emparentar. En este sentido, ¿sí? Las dos genealogías son bastante claras en cómo apuntan cada una desde su óptica hacia Jesús. En este caso, si nosotros estudiamos las dos genealogías, encontraremos a David en común, ¿sí? Porque los dos venían justamente de ese linaje y eso tenía que cumplirse tal como sucedió en este momento específico, ¿sí? Sabemos, hermanos, que no existen detalles menores en la narración bíblica y Mateo se esfuerza por hacer de esta afirmación algo sonoro y potente. No podía quedar duda de quién había llegado al mundo. No llegó alguien cualquiera, llegó el Rey definitivo. Y desde que Jesús nació e irrumpió en la historia de la humanidad, ese trono tiene nombre y apellido. Lo que nos preocupa, hermanos, en estos tiempos es que todos nosotros sabemos de eso de memoria porque lo hemos escuchado en infinidad de veces, pero en muchas ocasiones, en nuestras vidas, en nuestros corazones, hemos dejado que alguien más se siente en lugar de él. Y es ahí donde empiezan los problemas. Cuando yo tengo un rey, yo obedezco a mi rey, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando su rey no es Cristo y es cualquier otra persona, circunstancia o hasta una cosa? Automáticamente empezamos a servir a ese rey, a ese Dios. ¿Cómo termina la vida de aquellos que caen en idolatría, hermanos? Si usted pudiera, o si usted o yo lo hacemos juntos, pudiéramos resumir el Antiguo Testamento en un solo pecado grave de Israel para llegar a donde llegaron, tomando en cuenta de dónde vinieron, la palabra es simple: idolatría. ¿Sí? La idolatría determinó absolutamente toda la debacle de Israel. Y esa idolatría que está gritando y con luces de neón en el Antiguo Testamento como pecado, es lo mismo que nosotros dejamos que entre en nuestros corazones muchas veces a diario. ¿Sí? No está mal amar a nuestros hijos, a nuestros cónyuges si somos casados, a nuestros padres, a los hermanos de la iglesia. No está mal. Pero el primer lugar es para Dios. Si eso es claro en nuestras vidas, hermanos, todo lo demás tiene sentido. Y me acuerdo que en algún momento, conversando con una pareja de amigos que no son creyentes, les decía: sí, ¿a quién amas tú? A Dios. Primero que a tu esposa, sí. Pero ¿cómo dices eso? ¿En serio? ¿De verdad? Porque yo no podría amarle a mi esposa si primero no amara a Dios como corresponde, porque no entendería lo que es el amor. ¿Sí? Sí han oído ustedes hablar del amor a primera vista, ¿verdad? ¿Sí? Eso se llama empatía, gusto, afinidad, tiene cualquier otra cosa, pero como tal no, el amor es un sentimiento y es una decisión. Por lo tanto, el amor verdadero no tiene que ver con las maripositas en el estómago, sino con el aprender a sacrificarse por los demás, como Cristo lo hizo por su iglesia. Entonces, el amor tiene una razón de ser, sentida, ¿verdad? Regresando al texto bíblico, la mención de Herodes, ya que tenemos claro el dónde, vamos a ubicarnos en el cuándo. Herodes no entra aquí solamente como un nombre, sino que nos ayuda a ubicarnos temporalmente en dónde estamos. ¿Sí? Y hay algunos eventos que nos van a ayudar a posicionar ese tema. ¿Qué podemos decir de Herodes el Grande? Algunos, voy a mencionar 3 eventos importantes que nos ayuden a ubicarnos en el tiempo. Número 1, reconstruye el templo y lo amplía. ¿Sí? Sabemos que después de que regresaron de la dispersión en tiempos de Nehemías y Esdras, ¿sí? Y Zorobabel, ya empezaron a levantar ese templo, ¿verdad? Pero Herodes lo hace magnífico en realidad. Dice la historia que lo que hizo Herodes con el templo fue realmente importante, tal vez no a niveles del rey Salomón, pero definitivamente digno de admirar. Era una edificación imponente, más grande y muy funcional. ¿Sí? ¿Esto cuándo lo hizo? Aproximadamente 20 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando yo voy a los libros de historia y encuentro a Herodes, voy a encontrar este asunto de aquí, yo me puedo decir: mire, ya sé más o menos por dónde estuvo el nacimiento del Señor Jesucristo. Tema 2, Herodes fue un político hábil, ¿sí? Muy, muy hábil, supo mantener su posición de autoridad dentro del Imperio Romano, logrando incluso que el César le reconozca con el título de rey cuando era un gobernador como cualquiera de los otros que estaban en las diferentes provincias del Imperio Romano. ¿Sí? Entonces podemos mencionar y debemos rescatar que era un tipo muy hábil en este asunto. Aquí debo mencionar algo, ¿sí? Herodes no era judío. Herodes no era judío. Su linaje descendía de Esaú. ¿Sí? Y tiene otro nombre para esto, era Edom, me parece, o algo por el estilo, ¿verdad? ¿Sí? El asunto es que no era judío. Entonces, ¿cómo podía ser que un gobernador y supuesto rey gobierne a los judíos sin serlo? ¿Cómo se congració con ellos? El templo.
el templo y las cosas que él hacía. Les cuento que los sumos sacerdotes pasaban por la veña de él antes de ubicarse en el templo como tal. ¿Sí? Así funcionaba. Entonces, básicamente, el sumo sacerdocio de la religión se convirtió en un puesto político porque tenía la veña de Herodes antes de posicionarse. Y en ese tiempo, el sumo sacerdote era rotativo, no siempre era la misma persona todo el tiempo, sino que a veces duraba 1 año, 2 y lo iban dando la vuelta. ¿Sí? Por lo tanto, se congració con todos ellos y los judíos estaban tranquilitos porque tenían a alguien que les había vuelto a poner el templo ahí. ¿Sí? No importaba que no sea judío, al final del día me está dando lo que quiero. ¿Sí? Así que como político, claro. Número 3, que Jesús nació antes de la muerte de Herodes, nosotros también lo sabemos. ¿Y cuándo muere Herodes según la historia? Aproximadamente en el año 4 antes de Cristo. Y es de ahí donde algunas personas me quedan viendo y dicen, ¿cómo es posible que Jesús haya nacido 4 años antes de cuando nació? ¿Sí? Y ahí tenemos básicamente una divergencia de tiempo en la construcción de líneas temporales, ¿verdad? ¿Sí? Desde que cuando nosotros empezamos a contar el año 0, realmente era el año -4. ¿Sí? Herodes estaba vivo cuando Jesús nació. ¿Sí? Por eso la narración bíblica nos habla de él y nos ubica en el tiempo y nos permite conocer qué es lo que había pasado y saber quién era y por qué tenía, no importancia, pero sí qué rol jugaba dentro de toda esta historia. ¿Sí? Así que por ahí estamos muy claros. Ahora que ya sabemos del cuándo, vamos a ver cómo vienen las otras personas que entran en esto. Los famosos magos que llegaron de Oriente. ¿Quién no puso algún rato en un nacimiento a los 3 camellitos con los señores de ahí arriba, verdad? ¿Sí? Yo creo que todos en algún momento de la historia lo hicimos, ¿verdad? Y hasta me acuerdo yo que en mi primaria la primera canción que me hicieron de los villancicos era de los Reyes Magos. Nos llegaron ya los Reyes y eran 3 meses. Me acuerdo clarito en realidad de eso. ¿Sí? Hasta la tonada me acuerdo. El tema, hermanos, es que la palabra de Dios es nuestro punto máximo cuando se trata de narración, de hechos históricos y acontecimientos en torno a los hechos de Dios. Por lo tanto, yo debo ceñirme exclusivamente a eso. Y debo tener mucho cuidado en que las tradiciones, las costumbres y esas cositas que pasan a veces no se infiltren dentro de lo que la palabra verdaderamente dice. ¿Sí? Y es aquí donde quiero mencionar 4 puntos importantes sobre los magos de Oriente. Número 1, el término que en el griego se utiliza para hablar de los magos es magoi, y se trata de una forma plural del griego que habla de magos, que eran el equivalente en ese tiempo en realidad, ¿sí?, a sabios, astrólogos y hasta sacerdotes. ¿Sí? Entonces, si usted pensaba que los magos de Oriente venían con una chistera a sacar conejitos, no está hablando de ese tipo de magos. ¿Sí? A ustedes algún otro oyeron hablar también de los reyes. No eran reyes. ¿Sí? La Biblia nos habla de magos. ¿Sí? Básicamente eran astrónomos, lo cual se conecta directamente con lo que nosotros sabemos de ellos. ¿Qué dijeron cuando llegaron de Herodes? Vimos una estrella. Ellos estaban observando el firmamento y vieron que había algo nuevo, algo distinto que llamó su atención y que ellos vincularon, por la gracia de Dios, con el nacimiento del rey de los judíos. ¿Sí? Entonces estos señores venían por ese lado. Número 1. Número 2, sabemos además que no se trataba ni de hechiceros ni de brujos, ¿verdad? Ya cosas más serias. No era gente que pretendía andar haciendo maldiciones, vudús o ni ninguna de esas cosas, ni andaban haciendo sortilegios de ningún tipo. No son ese tipo de magos. Número 3, ¿sí? El plural, cuando hablamos de magos, estamos hablando de 2 o más. ¿Sí? Eso está muy claro. Por lo tanto, no necesariamente eran 3. De hecho, la mayoría de entendidos bíblicos respecto a este tema piensan que estamos hablando de un cortejo de no menos de unas 15 o 20 personas. Se comieron meses caminando por el desierto, no iban a irse de a 2 o de a 3. ¿Sí? Realmente el tema era mucho mayor y era un grupo de gente mucho más nutrido. Y finalmente, y definitivamente, no se llamaban Melchor, Gaspar ni Baltasar. ¿Sí? Debo puntualizar esto, hermanos, porque es una de las cosas que a nosotros nos enseñan de memoria y que a veces nos preguntan y disparamos sin ningún problema. ¿Dónde está eso en las Escrituras? ¿Sí? No hay tal. Me podría sentar a hablar de la construcción, un poquito de por dónde vino estas cosas, que no es el objetivo del mensaje de hoy. Lo que sí les digo, hermanos, es que muchas cosas se pueden especular, pero nosotros tenemos que aprender a regresar a la palabra para entender la verdad revelada. ¿Sí? No, como algún rato les dije y hoy les repito, no me crean a mí, no le crean a quien se pare en el púlpito, léanlo ustedes en las Escrituras, escudriñen ahí, que su tamiz sea la misma palabra de Dios sobre la palabra de Dios. La palabra se interpreta a sí misma. Por lo tanto, yo no necesito creerle a cualquier persona, sino ir a la Escritura y validar esto. ¿Sí? Les cuento entre nos, esta afirmación de que no habían Melchor, Gaspar y Baltasar fue una de las cosas que a mí me golpeó tremendamente en el conocimiento y en el intelecto y me llevó a los pies de Cristo. Esta cosita de aquí junto con unas 2 más.
cuando una persona que venía a esta iglesia a mis 14 años me sentó a leer una Biblia por primera vez a conciencia y me hizo notar que yo estaba creyendo en cosas que no estaban ahí. ¿Sí? Imagínense, esta cosita de aquí, y Dios tiene una forma de hacerlo con cada uno, ¿verdad? Lo importante, hermanos, es que hagamos las cosas como corresponde, y eso es en la palabra. Este tema de los reyes, ¿sí?, también es una adición y una construcción de la costumbre y de la tradición, ¿sí?, que podría haberse adaptado por ciertas profecías, ¿sí? Solamente quiero dar algo de contexto en esto. No lo busque, Isaías 49:7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová. ¿Sí? Entonces algunas personas dicen, claro, seguramente eran reyes porque ellos llegaron así de Oriente y eran personas importantes, entonces tal vez reyes. O por ahí alguien más dice el Salmo 69:29, por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones o regalos. ¿Sí? Hermanos, esto tiene que ver no específicamente al momento de los magos de Oriente, sino como la palabra de Dios nos dice claramente que toda rodilla se doblará delante de la presencia de Dios y toda lengua confesará que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2. ¿Sí? Todos, absolutamente todos. ¿Se ha puesto a pensar usted en ese momento, solo como paréntesis breve? ¿Sí? Llega, lo ven todos, ¿sí? Y hasta los que se burlaban doblan la rodilla y dicen, caramba, sí ha sido. Todos, los presidentes, los reyes, los emperadores, lo que tengamos de turno, delante del único que puede ser adorado. A mí me parece algo sensacional. No sé si nuestros ojos lleguen a ver ese momento, pero si eso sucede, hermanos, aprécienlo tremendamente, porque el ver el cumplimiento de la profecía bíblica es algo digno de ser reconocido. Y es una bendición para el creyente de cualquier tiempo el ver cómo la palabra de Dios se cumple. ¿Sí? Y entonces, esta afirmación, ¿sí?, porque Herodes estaba sentado muy cómodo ahí, ¿no? Hasta el rey le decían, y le dicen, oye, ya nació el rey de los judíos. Le estremeció, la palabra de Dios dice que se turbó, versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Todo lo que la historia y la narración bíblica nos cuenta de Herodes, no lleva por ningún lado al pensamiento de que él era un hombre espiritual. ¿Sí? No le vemos a él pues vinculado con las esferas de los sacerdotes y estudiando la palabra, no, para nada, ¿verdad? Como les dije, ni siquiera era judío. Entonces la verdad, poco o nada le importaban esas cosas. Es más, era una persona sanguinaria y terriblemente cruel. ¿Sí? Eso es lo que nos cuenta la historia sobre Herodes. ¿Sí? Y entonces la palabra turbó no habla solamente de la molestia, no sabemos que le incomodó. Lo que sabemos es que le quitó su paz a lo sumo, realmente le estremeció desde lo más profundo, porque él vio amenazado su estatus y su condición. Él no quería perder todo lo que había ganado con tanto esfuerzo. ¿Cómo voy a seguir siendo rey si llega otro que dice que es el rey de los que yo gobierno? ¿Qué va a pasar conmigo? Eso es la preocupación, y esa fue la preocupación de Herodes. Y entonces, ¿qué hizo? Naturalmente, como no conocía la historia y había que resolver esta situación, buscó a quienes él creía que podían darle una mano. Versículos 4 y 5. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Buscó a los demás que podían saber sobre el acontecimiento para no comprender, sino reaccionar. Y aquí quiero hacer este tema importante. Él no buscó gente que le explique cómo eran los hechos para decir, como él dijo, ¿no?, para ir luego a adorarle. Porque realmente se dijo, no, ya nació el rey verdadero, entonces yo tengo que bajarme de aquí para que él se sienta acá. No, eso a Herodes no le importaba en lo más mínimo. Él quería reaccionar y tratar de cubrirse en medio de lo que él consideraba un riesgo para sus intereses. Es absolutamente lo que pasó. Y entonces, ¿sí?, ¿a quiénes manda llamar? A los principales sacerdotes. ¿Por qué la palabra principales? ¿A qué se refiere? ¿Acaso no son todos los sacerdotes iguales? Pues déjeme decirle que no. Cuando la Biblia habla de los principales sacerdotes, está hablando básicamente de aquellos sacerdotes que ya habían sido sumo sacerdote en algún momento de la historia. ¿Sí? Como les dije que esos iban rotando, ¿verdad? 1 año, 2 años. Ese grupo de los que ya habían sido, incluyendo el que era, a esos les trajo. Y les puso acá y dijo, ustedes son los principales. Ahora sí, explíquenme de qué se trata esto. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata este asunto, ¿no es cierto? El pueblo judío se ha enorgullecido históricamente del cuidado y el celo que tienen por estudiar y enseñar las Escrituras. ¿Sí? Y de ahí viene una respuesta muy clara, ¿verdad?
de cómo sabían cómo tenían que darse los hechos sin problema. La narración bíblica no nos dice que los principales sacerdotes y que los escribas, que eran los encargados de transmitir la palabra, ¿verdad?, no se fueron a buscar en los libros porque no se acordaban. Directamente le dijeron, debe nacer en Belén de Judea. ¿Sí? ¿De dónde sacaron esto? De la narración bíblica de Miqueas 5:2 que leímos hace un momento. ¿Sí? Ellos estaban expectantes, claro. Los judíos estaban esperando que nazca el Mesías. Estaban pero así listos, ya, yo quiero que ya venga. ¿Por qué? Pero ¿por qué no? Porque ellos querían la redención de sus pecados, porque ellos pensaban que eran impolutos, sin pecado. Ellos lo que querían era alguien que venga a liberarles del yugo de los romanos. Si se dan cuenta cómo incluso lo más sublime y lo más importante puede tergiversarse al punto de llegar a corromper el propósito original de todo. Es tristísimo, ¿sí? Pero el nacimiento del Mesías, que tiene una repercusión mucho más allá de lo que podemos imaginar, ellos lo habían circunscrito a un tema político y económico, nada más, militar si lo quieren ver así. ¿Sí? Por eso acuérdense que algunos de los que seguían al Señor Jesucristo ya en su ministerio se desencantaron, porque ellos pensaban que Jesús iba a llegar a enseñarles cómo manejar las armas y a levantarse contra los romanos. Y Jesús no vino nunca a hacer eso. ¿Sí se acuerdan cómo llegó Simón el Celote al grupo de los apóstoles, verdad? ¿Sí? ¿Cuáles eran sus expectativas? Y las de cierto Judas Iscariote, que también compartió esos elementos en alguna parte de su historia. Recordemos que tanto Belén como Jerusalén estaban en la provincia de Judea, a una distancia de 10 kilómetros aproximadamente entre sí. ¿Sí? Y en este caso ellos hablan puntualmente de ese asunto. ¿Qué más llama la atención de esta porción bíblica? Si viene un rey, les llama a los principales sacerdotes, vienen los escribas para hacerles una consulta sobre un asunto de fe y les explican ellos y dicen, se levantan y se van. Según no, eso es lo que debía haber sucedido. O no debió haber pasado que les digan, oye, ya nació, ya pasó, vamos todos a Belén porque ahí tenía que ser. Ya me están preguntando, algo está sucediendo, estábamos esperándole, el rey me llama a hablar de esto. La consecuencia natural hubiera sido, vamos todos a ver, ¿verdad?, de qué se trata esto. Al final del día 10 kilómetros no era una distancia prohibitiva. Vamos a hacerlo. No lo hicieron. No les interesaba. No creían ni siquiera en su propio credo. No les importó. Es más, llegaron, escucharon, respondieron y se fueron. Fin de sus servicios. ¿Ustedes creen en realidad que la clase religiosa de ese tiempo estaba de alguna forma interesada en el nacimiento del Señor Jesucristo? ¿O lo esperaba por algún interés legítimo? Y la respuesta es sencilla, no. No estaban interesados. Sencillo verlo desde afuera. ¿Qué pasa cuando en nuestros tiempos, cuando ya sabemos cómo son las cosas, nosotros como creyentes seguimos sin mostrar interés por el nacimiento de Cristo? Y es aquí donde lo que les dije en la introducción y la narración bíblica se cruzan. ¿Qué celebramos en Navidad? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando las mesas están llenas de comida y los árboles llenos de regalos, pero Cristo no está en la mesa? ¿Qué pasa cuando no invitamos al cumpleañero a su celebración? ¿Sí? Hay un espacio vacío. Nos hemos reunido por alguien a quien no hemos invitado. Hermanos, qué dolorosa situación. Pero resulta que ese poco interés por aquel que había de venir es algo que compartimos más con los escribas y con los sacerdotes de este tiempo que con los pastores y otros que realmente estaban esperando el nacimiento del Señor. De ahí que cuando si hemos de compararnos con alguien o de poner un paralelo con alguien, pongámonos con quien realmente nos corresponde estar. No pensando que nosotros si hubiéramos salido corriendo a ver al Señor Jesucristo que había nacido, sino que realmente hubiésemos estado entre el grupo a los que no le hubiera importado poco o nada. Y simplemente hubiésemos seguido con nuestras vidas como si nada hubiese pasado. El cuidado, hermanos, de la parte de fe es una obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes que son alimentados permanentemente por la palabra. Si yo no me alimento por la palabra, mi carne aflora. Y cuando aflora mi carne, no, nada bueno trae. ¿Sí? Miren ustedes, me llamó siempre la atención este tema de fe de los magos, de estos sabios astrónomos. Ellos simplemente llegaron y Dios les movió y se fueron. Yo no les veo a este grupo de personas cuestionándole a Dios por qué habían de ir para allá. Señor, ¿no será que está muy lejos? Esa estrella está bonita y he visto otras igual, ¿para qué me voy a ir? Reyes, a los judíos ni siquiera nos caen bien. Y les digo en serio, los judíos eran muy mal vistos en ese tiempo. Peligrosos, roñosos, molestosos, incómodos. Y ellos fueron a buscarle al rey de ese grupo. No pega.
Pero ¿saben qué? Me vuelvo a comparar otra vez con ellos. Porque nosotros como creyentes en más de una ocasión le ponemos peros a Dios. Entonces le decimos, sí Señor, yo hago lo que tú me digas, pero eso no quiero, este es mi límite. Y como les dije hace un momento en la clase, hermanos, los límites pueden existir entre nosotros como seres humanos, pero ni ustedes ni yo podemos ponerle límites a Dios. ¿Sí? Y si Dios quiere que algo suceda, pasa, nos guste o no nos guste. El punto aquí es cómo quiero recibir yo la voluntad de Dios. Si yo permito, ¿sí? Si yo abro mis manos y dejo que Dios siga haciendo las cosas sin estorbarle, como decía Beto la semana pasada, a Dios, vamos a ver cómo esa bendición fluye y las cosas se van dando. Pero el momento en que yo me resisto a la voluntad de Dios, les digo con mucho cariño y respetuosamente, prepárese usted para el palazo. Porque va a pasar. Porque la voluntad de Dios se cumple con usted, conmigo o a pesar de nosotros juntos. ¿Sí? Y yo la verdad prefiero que sea con nosotros. ¿Sí? Dios es muy amoroso, pero cuando reprende, reprende. Y entonces, hermanos, es vital que aprendamos a hacer las cosas dentro de ese contexto. Los magos no pusieron ningún pero, todo Dios lo fue haciendo y la gente hizo lo que tenía que hacer en toda esta porción bíblica. A mí me llama mucho la atención entender las cosas desde lo que vemos en esta gente y cómo eso empata con lo que nosotros hacemos en el aquí y en el ahora. Porque no podemos desentendernos de lo que somos, pecadores. Y hemos de aprender a vernos con misericordia los unos a los otros, porque como algún rato ya lo vimos, no hay nada que alguien me haya hecho que sea mayor que lo que yo he hecho en contra de Dios. Y Él me ha perdonado y yo no tengo ninguna razón para no hacerlo. En este sentido, amados hermanos, si bien nosotros no hemos sido alertados por medio de una estrella del nacimiento del Señor Jesucristo, ya lo sabemos por medio de su palabra, sabemos cómo pasó y cómo sucedió. Por cierto, el tema de la estrella tiene un montón de interpretaciones. Por ahí leí algo de que era una conjunción entre Júpiter y Saturno, o de que fue una supernova, o de que fue un cometa. Qué lindo lo que haya sido. ¿Sí? Es de Dios y punto. Porque toda la creación le rinde cuentas al Señor. ¿Sí? Solamente como dato. Pero nosotros no necesitamos volver a ver cometas, ni estrellas, ni fuegos pirotécnicos. Nosotros sabemos lo que sucedió. Tenemos la palabra y podemos regresar a la palabra y encontrar a Cristo ahí, otra vez, una y otra vez. Es más, para recordar esto yo no necesito que sea Navidad. Yo necesito buscar de Cristo todos los días de mi vida. Solamente cuando busco a Cristo de esa forma, Él transforma mi vida y cambia mi carne y mi corazón, que no sirven de nada. No sirven. Amigos, no se aferren a sus pensamientos, no se aferren a sus ideologías, no se aferren a su corazón, no pierdan el tiempo en eso. Démosle lugar a Cristo que le corresponde en nuestras vidas. Solamente eso va a cambiar su forma de hacer, de vivir y de pensar de una manera definitiva. Solo Cristo cambia vidas. Debemos reconocer que Dios nos ha permitido ser testigos de cómo su plan se cumple a lo largo de toda la historia al abrir su palabra y ver el cumplimiento de ese plan perfecto. Algo que por gracia y por amor continúa ocurriendo hasta la actualidad, porque hoy siguen pasando cosas que van cumpliendo con la profecía bíblica. Hoy en día, ahorita mientras estamos aquí se está cumpliendo. ¿Qué pasa si ahora suenan las trompetas y viene Dios? ¿Cómo me va a encontrar? ¿De qué forma me va a encontrar? Y piense para cada uno para sus adentros. Usted respóndase. El día de ayer en la reunión de varones iniciamos con una pregunta fundamental. ¿Cómo diría mi familia que fue mi sacerdocio en el hogar por esta semana? Por estos 7 días. El silencio fue el mismo que ahorita. Yo le pregunto, hágase usted la misma pregunta, pero piense en Dios ahora. ¿Sí? Si Él viene en este momento, ¿cómo me encuentra? ¿Sí? Y no se trata solamente de sentado en la iglesia, lindo sería, ¿verdad? Por cierto. Sino cómo encuentra mi corazón, cómo encuentra mi vida. Desordenada, angustiada, compleja, atribulada, no sé. Pero si ese es el caso, yo le invito a que hoy en su oración, al terminar esta prédica, le pida a Dios que se ponga a ponerse a cuentas con Él. Pongámonos a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con los hermanos. Hagamos las cosas que tenemos que hacer con ese familiar, con ese amigo que no veo tantos años. ¿Cuántas veces he escuchado yo de personas que se pelean y no se vuelven a ver en décadas? Algunos se mueren sin haber pedido perdón. Algún rato reflexionaba que es preferible morir en las mieles del perdón y no morirme con la razón.
Hermanos, es importante aprender a seguir el ejemplo de Cristo. Y nunca olvidemos que cada día que transcurre en nuestras vidas estamos un día más cerca de que Cristo vuelva. ¿Sí? Si a usted le preocupa el futuro, le invito a que piense de esa forma. Hoy estoy un día más cerca de ayer de que Cristo regrese. ¿Sí? Esa forma de ver y de enfocar mi vida me va a ayudar a transitar por medio de todas las tribulaciones que ya tenemos con un propósito: el Señor. Ese es el propósito que al final del día importa en esto. Este pensamiento ya nos quita del corazón la preocupación, y nos deja gozo, nos deja esperanza. Así, para poder vivir y entender lo que Pablo nos enseña, ¿verdad? En la carta a los Filipenses capítulo 1, 21 al 23 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si estamos aquí y estamos sirviendo, gloria a Dios. Pero si tengo que irme, gloria a Dios también, porque estaré con Él, y no hay nada mejor que eso. Para llegar a ese pensamiento, hermanos, hay que soltar, hay que abrir. No aferrarme a nada ni a nadie que no sea el mismo Dios. Para el creyente no hay nada mejor ni más urgente que estar con su Creador, y es por eso que repetimos una y otra vez: Maranata. ¿Qué significa Maranata? Ven, Señor Jesús. Les decía yo en otro momento que así terminaban las oraciones de la iglesia del primer siglo, porque ellos creían que la segunda venida era ya rapidito, ¿sí? Entendiendo que el tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres, ¿verdad? Pero seguimos en los últimos tiempos. Para Dios un año es 1000 días y 1000 días como un año. Ok, no importa cuántos días más vengan por delante, nosotros seguimos esperando a Cristo. Y si nuestros ojos se cierran antes de esa venida, no hay problema, porque igual los cerramos y los abrimos con Él. No pasa nada, es lo mejor que puede suceder. Qué dulce momento será aquel en que toda rodilla se doble ante Cristo y le reconozca como Dios. Sí, hermanos, allá en Cristo está nuestra mirada y allá debe también estar nuestro corazón. Mientras tanto, preparémonos juntos para celebrar esta Navidad con propósito, pero en esta ocasión llena del verdadero sentido que Dios le dio a este momento, llena de esperanza y llena de amor. Amén. Oremos. Padre de gloria, gracias por darnos la bendición de tener este tiempo juntos para predicar tu palabra y ser ministrados por ella. Hoy, Padre de bondad, queremos poner a tus pies este sentimiento que tenemos de no habernos preparado, quizá nunca verdaderamente o de manera adecuada, para recordar tu nacimiento, Señor, tu ministerio, tu obra. Padre celestial, quiero pedirte que en mi vida, en la de mis hermanos, nos preparemos de una manera ferviente para esperarte a ti, Señor, para reconocer lo que tú has hecho en nuestras vidas y lo que harás. Y recordar con tanto amor, Señor, ese sacrificio que también por amor, el amor más sublime, tú hiciste por nosotros. Gracias, Padre celestial, por darnos la oportunidad de celebrar una nueva Navidad. Gracias por Cristo, gracias por tanto y gracias por todo. Que tu nombre sea glorificado en la vida de esta iglesia y nuestras familias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.